Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en Cuautitlán Izcalli a propósito del primer informe de gobierno del alcalde de esta demarcación. Presidente, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista. Andas muy movido, apenas fue tu informe. Estamos justos, pero yo dije, no, a ver, vamos a hacer todo lo posible porque podamos entrevistar. Daniel Serrano Palacios, ¿cómo estás? Gracias, presidente. Bien, bien, afortunadamente todo muy bien, Omar. Muchas gracias, como siempre, por tomarte el tiempo. Muy movido, híjole, en verdad que se ha ido muy rápido este año. ¿Tú te esperabas que fuera así tan rápido? Porque una cosa es estar tras bambalinas y ahora estar gobernando implica una gran responsabilidad, sobre todo en un espacio con muchas aristas, con problemáticas, agua, inseguridad, medio ambiente, vialidades. Se sacaron la rifa del tigre. ¿Cómo van? Cuéntanos, por favor. Pues vamos muy bien. O sea, la verdad es que tomando en consideración el desastre administrativo, financiero, de seguridad, de infraestructura que dejaron las administraciones del PRIAN, eh, tomando en consideración el desastre, la verdad vamos muy bien. De hecho, yo lo decía en otra entrevista, eh, pensé que íbamos a cerrar el primer año con más dificultades. Sí teníamos mucha preocupación, particularmente por las condiciones financieras del municipio. Eh, Tenemos el pasivo laboral más grande del país. Chacuautlán Izcalli es el municipio que debe más dinero motivo de pasivos laborales. Y eso también solo tiene una explicación, la corrupción en los gobiernos anteriores. ¿Qué significa esto para que la gente lo pueda tener más cercano? Lo que ha implicado es que se ponían de acuerdo, las administraciones que se iban demandaban a la administración que entraba y la administración que entraba se dejaba ganar los juicios. Y un asunto que se debía resolver en los primeros meses de una administración se llevaba 3, 6, 9, 12 años y entonces todo el recurso estaba comprometido en eso. Entonces ahora nosotros hemos enfrentado también esta problemática, pero a pesar de ser un municipio con el pasivo laboral más grande, con créditos fiscales que se tuvieron y no se pagaron, dejaron de pagar hasta los derechos vehiculares, Omar. O sea, la administración que se fue no pagaba las tenencias, no pagaba las verificaciones, no emplacaba los vehículos de la administración. Las patrullas se movían en el municipio sin placas. No solo es un problema financiero, un problema moral. O sea, ¿cómo tú podías detener a alguna ciudadana, algún ciudadano para decirle es que no trae placas si la patrulla tampoco traía? Y ahorita ya se regularizó ese tema. 13 millones de pesos dejaron de deuda de derechos vehiculares. Yo lo planteé en una conferencia de prensa a un periodista de la derecha del PRI, Camargo, creo que se apellida, le dio mucho coraje y fue hasta MBS. ¿Cómo es posible que pretenda? Pues es legal. Porque además no solo eran muy corruptos, sino también eran muy ineficientes, muy ineficaces. Es un mito eso de que las administraciones del PRIAN han sido muy buenas administrando. A ver, ya debían ese dinero. ¿Por qué no acudieron al gobierno del estado para hacer una gestión y buscar que te condonaran cuando esto es posible, forma parte de la ley de disciplina financiera? ¿Por qué no lo hicieron? A ver, nosotros qué hicimos, nuestra gestión, el gobierno del estado nos ayudó con el 75% de la condonación de esa deuda y el resto se está pagando. Nosotros este año terminamos y vamos a dejar al municipio al día en sus derechos vehiculares. Estamos al día en nuestras cuotas del ICEMIM y con todo y eso alcanzó el recurso para invertir en infraestructura, para invertir en agua. Entonces, a pesar del desastre financiero y administrativo que nos heredaron, el municipio ha avanzado. Oye, como prioridad, hay muchas prioridades, pero obviamente tenemos que empezar con una. ¿Cuál ha sido ese eje rector que tu gobierno ha echado mano de todo, pues, meterle con todo para que obviamente la gente pueda ver que se vive un gobierno y un espacio diferente en Izcalli? Lo primero, nosotros estamos cumpliendo con lo que planteamos en la campaña. Lo primero era recuperar el Estado de Derecho en el municipio. O sea, había mucha desconfianza de la población respecto a su gobierno. Incluso identificaban al gobierno como parte de una extensión de las organizaciones
o a las organizaciones, ¿no?, que tenían su extensión en el gobierno. O sea, no había una clara diferencia. Y si la gente se sentía lastimada, vulnerada en algún derecho, le costaba mucho trabajo denunciar porque decían, es que, pues, a ese que voy a acusar de normatividad pues, está en el gobierno y son de las organizaciones. O la organización trae protección civil, o están metidos en la comisaría. Entonces, divorciar, separar a los poderes fácticos del gobierno no era una tarea menor. Y hoy recuperamos el Estado de Derecho en el municipio. La gente tiene claridad que nosotros no somos extensión de ninguna organización. No tenemos pleito con ninguna organización, pero no están en el gobierno. Cada quien tiene atribuciones y ámbitos de competencia y de acción distintos. Entonces, lo primero era recuperar el Estado de Derecho, que el gobierno estuviera al servicio de la gente. Y lo segundo, lo que comprometimos, seguridad, agua y vialidades. En materia de seguridad, aparte de pues estas dificultades financieras, todavía pudimos hacer ahorros, porque hicimos una revisión a la estructura organizativa, administrativa, y detectamos duplicidades de algunas áreas o gastos onerosos. Bueno, aquí mismo en la presidencia municipal tenían en la nómina a un caricaturista. ¿Por qué tienes un caricaturista? Bueno, no lo O igual sabemos. Disney, ¿no? O O sea, porque sea, además que ya no, está. no es que tuvieran contratados Y que los estuvieran hasta. servicios eventualmente de un caricaturista. Que a lo mejor dices, bueno, vamos a hacer una tira cómica para hablar de cierto tema con la población, ¿no? No, 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 no. En la nómina estaba un caricaturista. O la tesorería tenía una oficina de control y gestión, que técnicamente era una suerte de secretaría particular del tesorero. ¿Cuántos aviones se encontraron? Había, digamos que mucha gente dejó de venir, ¿no? O sea, para no decirlo así. Y logramos ahorros en total por hasta 98 millones. Logramos por primera vez, después de muchos años, detener el incremento en el capítulo 1000, que es el capítulo de sueldos y salarios. Porque la ley te permite cada año incrementarlo 3%. Te permite incrementarlo cada año 3%. No te obliga a que lo incrementes 3% cada año. Y aquí no perdían la oportunidad. Entonces, cada año lo incrementaban 3 y 3 y 3 y 3%. Entonces, no solo detuvimos el incremento del capítulo 1000, sino logramos una reducción de 13 millones de pesos. La oficina de la presidencia municipal hoy cuesta más de 20 millones menos que las administraciones anteriores. De entrada, que la administración anterior. O sea, yo le cuesto 20 millones menos a la población de Cuautitlán Izcalli en la presidencia municipal. Logramos un ahorro de 98 millones que se invirtieron en seguridad con perspectiva de género. Eso nos otorgó el premio YAPEM Mujer de una reestructura administrativa, y todavía pudimos incrementar más nuestra inversión en materia de infraestructura. Esos otros 20 millones que nos está gastando presidencia, ¿qué se han invertido? Se invirtieron en seguridad con perspectiva de género. ¿Y cuál ha sido el resultado? Logramos implementar desde el inicio de la administración una promesa de campaña, un compromiso. Cuando nosotros, incluso hasta me da mucho gusto decirlo porque se reían, ¿no? En la campaña hablábamos nosotros de esta estrategia. Es más, lo hablábamos desde la campaña anterior, de la necesidad de incorporar a la seguridad tecnología. Decíamos, a ver, es muy importante tener GPS, tener cámaras, porque lo que no mides no lo puedes mejorar. Entonces incorporamos ya esta estrategia que se llama Blindaje Izcalli, que es un ecosistema tecnológico, pero también un ecosistema de participación ciudadana. Hoy todas las patrullas tienen GPS, cámara hacia el interior de la patrulla, hacia el exterior de la patrulla, mejoramos el C4, logramos tener una aplicación en los teléfonos móviles para que la gente pueda pedir auxilio a través de un botón, 297 nuevas cámaras de videovigilancia conectadas también con una alarma vecinal. Cada una de estas tiene una red vecinal ahí dentro de la propia población que está participando a través de un chat, y esto ha logrado, este recurso invertido en tecnología, ha logrado un resultado que se puede percibir, que es tangible. Oye, perdón, Sí. ¿cuál es el tiempo de respuesta con esta nueva Nosotros tecnología? arrancamos con tiempos de respuesta de hasta 14 minutos en promedio. Esto significa que en algunas comunidades nos reportaron tiempos de respuesta de 30 minutos, de 40 minutos o simplemente no llegaban.
Hoy lo disminuimos a 3.5 minutos, hasta 4 minutos, y tengo el horizonte de llegar a 2 minutos. Entonces, todo este esfuerzo ha dado como resultado una disminución de 13%, un poco más en algunos delitos, pero 13% en promedio de 11 delitos de alto impacto, que son estos delitos que te generan mucha percepción de inseguridad: robo a transeúnte, ¿no?, robo a casa habitación, robo de autopartes, robo de vehículos, homicidio. Todo esto tiene una disminución de 13%. No son datos de nosotros, son datos del Secretariado Ejecutivo. Porque también es muy común que digan, es que ellos tienen sus datos. No, 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 no. Nosotros tenemos otras cifras. Sí, estos datos son los mismos que arroja el Secretario Ejecutivo, los mismos que medían a la administración anterior, porque hay una regidora que ha dicho, es que se tiene que aceptar que la estrategia no da resultados. Bueno, además fue parte de la administración anterior, esta ciudadana. La estrategia es 13% más efectiva que la estrategia de ellos. Solo de este acuerdo año. de la... De acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo. Yo me comprometí a tener una disminución de 20% y estoy empeñado en eso y estoy convencido que lo vamos a conseguir. ¿Qué sigue? Porque además, bueno, nos has hablado del tema de seguridad, el tema de gobierno, que era muy importante sanear las finanzas y saber en qué están ocupando, porque la gente dice, pues yo quiero ver en qué están ocupando mis impuestos. Ya lo Claro. comentaste, que seguridad, pero también el tema del agua es un temazo, ¿no? Que además creo que tiene que ver no solamente con un contexto local, sino es a nivel incluso mundial, ¿no? El abastecimiento de agua. ¿Cómo está trabajando el organismo? A ver, a nivel mundial y desde luego también en nuestro país, se dio el choque de las visiones en materia de agua, ¿no? Chocó el mundo de los extractivistas contra los almacenistas. ¿Qué es esto? Bueno, había una corriente de pensamiento y también de acción, de política pública en el mundo, que pensaba que la solución para el tema del agua era hacer más y más y más y más pozos todo el tiempo. Y hay otra corriente que dice, no, lo que hay que hacer es recurrir a nuestros cuerpos de agua que generan almacenamiento, sanearla, potabilizarla y distribuirla. De hecho, ¿por qué nosotros estamos tan convencidos de que este planteamiento funciona? Porque el sistema Cutzamala es eso, es un sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros como municipio, tenemos una función muy importante en términos de región, porque tenemos el cuerpo de agua más grande de la región, que es la Presa Lago de Guadalupe, que forma parte de uno de los 16 megaproyectos de infraestructura hídrica de la Presidenta de la República y que ya está en procesos de estudios para ser saneada y eventualmente potabilizada y generar agua para 850,000 personas. Y nosotros tenemos que ayudar en eso. ¿Cómo encontramos al organismo? Pues lo encontramos desmantelado, quebrado, con créditos fiscales. El organismo de agua tiene créditos fiscales más grandes que la Administración Central y tiene un endeudamiento de pasivo laboral casi del tamaño de la Administración Central. Y además, un organismo de agua completamente penetrado y corrompido. A ver, en las sesiones de transición del gobierno, aceptaban que había dos infraestructuras del organismo de agua donde no había presencia de personal del organismo de agua: el Pozo de Chopos y las Garzas Industrial 1 y 2. Y era un secreto a voces, Omar. Tú llevas muchos años, no solo cubriendo, sino además siendo vecino del municipio. Y un secreto a voces, todo el mundo sabía que se estaban robando el agua, que había pipas que rodeaban estas garzas, y todo el mundo las toleraba. Nadie hablaba de eso. Era como un tema tabú. Todo el mundo volteaba hacia otro lugar. Por miedo y complicidad, ¿no? Por miedo y por complicidad, por las dos cosas. Que no sé cuál es peor, pero bueno, estaban ahí presentes las dos cosas. Y nosotros nos comprometimos con la población y dijimos, basta, no se pueden estar robando el agua que es de todas y de todos. Y junto con Conagua se inhabilitaron las garzas de Industrial 1 y 2. En el caso de Chopos fue a través del corte del suministro de energía eléctrica, y los privados, vamos a llamarles así, los privados que estaban haciendo uso ilegal de esas instalaciones las abandonaron. Y ahora las recuperamos. ¿Por qué es tan importante recuperar este tipo de infraestructuras? Más allá del el restablecimiento del Estado de Derecho, que es muy importante para un gobierno.
es muy importante porque nosotros distribuimos agua por medio de gravedad, a través del tanque elevado. Si tú sacas agua para ponerlo en pipas y llevarlo a las comunidades donde no tenemos agua por red, pues lastimas el tirante, o sea, no tienes el mismo volumen de agua almacenado en el tanque y entonces la presión no es la misma. Si tienes ahora fuentes de abastecimiento de pipas, como puede ser Industrial 1 y 2 y Chopos, para abastecer pipas y llevarlas a las comunidades, entonces no afectas el tirante y entonces tienes mejores condiciones de presión. Oye, en este proceso, ¿ha habido afectaciones para algunas comunidades? Que si se han cerrado los pozos, que si se Sí, restablecen. Porque sí. por ahí tenía un tema, incluso la gente de La Piedad, que había estado un poco inquieta En La Piedad tuvo que ver con una bomba que se logró el restablecimiento. El problema que sí tuvimos fue en Santa María, ¿no? Porque Santa María tiene un pozo de hace muchos años que opera como un pozo comunitario, como un sistema comunitario de gestión de agua. Y en algún momento nuestras vecinas y nuestros vecinos de Santa María dijeron que el pozo generaba un excedente y para que ese excedente, digamos, no se tirara, se empezó a vender en pipas, Ok. ¿no? Entonces, cuando se da el operativo caudal, la fiscalía señala la venta ilegal de pipas y toman el pozo de Santa María. Al principio hubo incluso aquí una manifestación, me culpaban a mí, que, bueno, X. Afortunadamente, nuestras vecinas y nuestros vecinos entraron en un proceso de reflexión, entendieron que se trataba de una operación necesaria en el Estado para restituir el derecho al agua de toda la población, y eso abrió una nueva discusión, ¿no? Nosotros ayudamos a una mesa con la Fiscalía y con el Gobierno del Estado de México. No se acaba el procedimiento judicial. Lo que logramos fue que ahora ellos sean depositarios del pozo mientras se sigue desahogando todo el proceso judicial. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que logremos que ellos solo tenían un permiso de perforación. Ahora lo que queremos es que tengan formalmente su permiso, su concesión como pozo y que quede claro que sigue siendo de la comunidad. Yo confío en que la comunidad le puede dar un buen uso y lo puede administrar bien, Pero que esté regulado. pero que esté regulado. Incluso nosotros nos hemos ofrecido al acompañamiento de toda la tramitología, pero también el acompañamiento para capacitar técnicamente a la comunidad y que sean ellos los que vayan generando el balbuleo necesario para ir dotando a toda la población de agua, con el compromiso de Pues que ya no se le sí, venda de que a el privados. excedente. Oye, digo, entre muchísimas cosas, porque un año, bueno, y además un municipio tan complejo, pero ahorita que hablas de uno de los pueblos, también vi que le echaron mano a los 13 pueblos, ¿no? Sí, Porque estaban muy abandonados. nosotros desde la campaña no se entendía tanto el concepto, pero hablábamos de descentralizar y democratizar el presupuesto. La gente como nos respalda, pues nos muy gentilmente aplaudía sin entender necesariamente también el concepto, ¿no? Porque nos decían, oiga, presidente, no entendemos a qué se refiere con eso de Sí, sí. descentralizar y democratizar el presupuesto. Y decía, a ver, el presupuesto es el dinero de la gente, no es dinero del gobierno. A los gobiernos nos toca administrar ese presupuesto. Pero si el presupuesto es recurso de toda la gente, está integrado por las contribuciones de toda la gente, pues lo justo es que regrese a todo el territorio. Y que se reparte de forma equitativa, ¿no? Y no solía pasar así. Entonces es muy importante darle atención al centro urbano, pero también es importante los pueblos. O hacerle justicia, que siempre lo digo, a la quebrada, ¿no? El gran pecado de la quebrada era pues, vivir del otro lado del periférico, ¿no? Están como olvidados, Entonces medio se le daba marginados, trato ¿no? como de, pues esos son como de Tlalnepantla, decían, ¿no? Entonces nos dio oportunidad de invertir en el remozamiento, el embellecimiento de los centros de los 13 pueblos, de generar algún tipo de obra. Nos pasó mucho, por ejemplo, en Ejido del Socorro, que es una de las que más me acuerdo, ¿no? Cuando alguna vez hicimos una caminata al inicio de la administración, la gente decía, no, pues como 10 calles son las que querían que se pavimentaran ahí, que se pavimentaran, ¿eh? Porque cuando nosotros hablamos de afectación a la infraestructura vial, hablamos del 90% de la infraestructura dañada
donde no se había bacheado, mapeado, rehabilitado o pavimentado por primera vez. Sí, hay unas zonas que están... Nunca se han tocado, ¿no? Y yo les decía en aquella conversación, a ver, yo sé que hay muchas cosas que necesitan atención, pero si nos enfocáramos en la que más usan todos, o sea, en la que genera mayor beneficio a toda la comunidad antes de entrar a las cerradas, eh, ¿qué sería? Y todos decían, ¿no? Por consenso, que era lo que nosotros proponíamos como obra. Río Duraznos. Bueno, pues hicimos Río Duraznos. Y la gente decía, claro que nos gustaría que se hagan más, pero le reconocemos que esta calle tenía 30 años que la habíamos pedido. 30 años. 30 años. Lo mismo Palmas en Bosques de Morelos. 30 años. Administración tras administración solicitándola. Y lo que nos dice la gente es que, bueno, a estas colonias ni venían, hombre. O sea, como si no existieran, ¿no? Entonces, sí tuvimos la oportunidad de, con toda esta política de ahorros, siendo rigurosos, actuando con honestidad, que se note que el presupuesto puede alcanzar. Oye, pasando a, pues ahora sí que avanzándole en el tema, eh, ahorita con las redes sociales, antes, en la época incluso de nuestro amigo Hugo, ¿no? En el periódico, y le vamos avanzando. Y no es que diga que Hugo es más grande que nosotros, ¿no? Pero sí. Pero sí es más grande que nosotros. Un saludo a nuestro director, al director de comunicación. En particular, ahorita la verdad es que las redes sociales en cuestión de segundos hacen cosas y deshacen y se abren 20 páginas y todo el mundo opina sin saber. Yo he visto que también las redes sociales como pueden informar, como pueden malinformar, y creo que también ha sido un tema muy en particular con tu gobierno, que ha sido un tema de descalificación, de notación. ¿Qué tanto ha causado conflicto a que la gente sepa la verdad de lo que pasa en relación con lo que informan en las páginas? Tal vez no los medios, porque también hay algunos medios, pero en Sí. particular las páginas, La Verdad Iscali sin mentiras, por un ejemplo, ¿no? Y en donde dice, no, es que el presidente no está haciendo esto, y el presidente lo que está haciendo es engañar y está en complicidad y todo ese tipo de cosas que seguramente te llegan a diario. Mira, las redes sociales creo que ya se están haciendo estudios más serios sobre el comportamiento de las redes. Particularmente en nuestro movimiento, en la Cuarta Transformación, nosotros llegamos a las redes sociales cuando eran una llanura. O sea, Era el nosotros monte. llegamos a Twitter cuando era un monte. Eh, y eran muy atractivas en ese momento porque se volvían una alternativa para informar respecto de los modelos de los medios tradicionales. Televisa, TV Azteca, en fin, o los monopolios en radio. Sin embargo, también la derecha entendió el modelo y empezó a poblar las redes sociales. Entonces, hay algunas herramientas, una en particular que se llama escucha digital, que es una, permíteme la expresión, como si le hicieras una auditoría a una página. Y entonces tú puedes ver que esa página tiene cierta conversación o interacción. Y piensas que toda esa interacción sucede en la demarcación donde se mueve la página. Por hablar de casos, por ejemplo, como Cuautitlán Izcalli. Nosotros le hicimos una escucha digital a mis redes y a las redes del gobierno. Y el dato que encontramos es muy interesante. Cuando tú mides, la mayoría de la conversación y de la interacción no sucede en Izcalli. Sobre todo de los comentarios de denostaciones y esto. Suceden en Colombia y en Canadá. O sea, son cuentas vinculadas a Colombia y a Canadá. ¿Qué quiere decir? Pues que están operando granjas de bots. ¿Quién lo está haciendo? Pues quienes se fueron del gobierno. No somos ingenuos, Omar. El municipio durante muchos años no avanzó porque se robaban el dinero de la gente. Por eso es que te pregunto esto, porque obviamente si estás en una zona o alguien está en una zona de confort y lo mueves, pues va a reaccionar. Claro, pero además lo más importante es entender, y eso hace que se retuerza a la derecha, ¿no? Pero las granjas de bots no votan. Y las granjas de bots no llenan zócalos. Y las granjas de bots no llenan explanadas.
Si dices, es que en una publicación te pusieron 2,000 reacciones en contra, que se manifiesten en la explanada. Cuando la derecha, la oposición, ha intentado hacer alguna muestra de su fortaleza en términos populares, se han quedado exhibidos en concentraciones de 50 Oye, ¿qué personas. mensaje le das a la población? No hablo obviamente de eso, para no meternos como en conflictos a las granjas, ¿no? Métete. No, no, pero a la gente de a pie, la gente de Cumbria, la gente de Atlanta, la gente de un pueblo que de repente escucha, es que el presidente no está haciendo su chamba, claro, bien, y que tiene que ver con este análisis que ustedes están haciendo. ¿Qué mensaje le puedes dar a esa gente que tal vez ni enterada está de que viene todo ese ataque de Colombia, de otros países? La gente lo tiene muy claro. O sea, la gente no crees que se va con la finta, ¿eh? O sea, yo pues me muevo en el municipio a comer, por ejemplo. Y la gente me saluda, se acerca, conversa conmigo, me Es pide una diferente el trato foto. de cómo te tratan en redes a como cuando vas Yo eso que pasa en las redes no lo encuentro en la calle. Te lo digo con sinceridad. te vas a echar un taco de carnitas y la gente te saluda o te reconoce. Siempre, de veras. Y me va muy bien. Y eso es algo que yo le valoro mucho a la gente. Porque además no solo habla de que lo estamos haciendo bien en la administración, sino también habla de que la gente no se va con la finta. Incluso la gente sí me dice, presidente, va muy bien, mucho ánimo, lo está haciendo muy bien, muchas gracias por X, Y, Z, ¿no? No importa que en las redes digan, o sea, identifican el fenómeno, porque no es gente real. Y es muy importante que la gente lo sepa, no es gente real. Esto que decimos bots, por eso si la gente misma puede hagan un ejercicio. Cuando vean que en una publicación de nosotros se desatan 20 reacciones o 20 comentarios negativos en hilo, métanse al perfil. Perfil restringido o perfil que no tiene ni 10 publicaciones en la vida. Pues es lógico que es un bot. Pero la gente lo tiene muy claro. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros vamos a renunciar al terreno de las redes? No, desde luego que no. Vamos a seguir insistiendo. Es un escenario y es un lugar donde nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo. Yo soy muy activo en redes sociales y lo voy a seguir haciendo, pero no hay que irse con la finta de que las redes sociales es el mundo real, ¿no? Hay que seguir haciendo trabajo Sí, territorial. Te claro. pongo el ejemplo del informe de gobierno. En redes intentaron generar la percepción de que no iba a haber informe o de que no teníamos capacidad de O convocatoria, de que no iban a dejar entrar ¿no? a las O personas. que iba a ser así súper acotado, súper controlado. No colocamos ni una lona, no pintamos una sola barda, no repartimos un solo volante. La explanada se llenó. Oye, por ahí una regidora se fue muy sentida que por qué no le pusieron su nombre. Pues yo lo que sé es que estaban ahí justo acomodando los lugares, ¿no? Y no sé si no vio en ese momento Pero estaba. su personificador. Estaban invitados todos. Incluso a todos se les pidió que confirmaran su asistencia, porque es natural. La sesión solemne de Cabildo fue en la mañana y en la tarde teníamos un mensaje al pueblo de Cuautitlán Izcalli. Es natural que cuando son eventos tan grandes, quienes son de oposición no se presenten, ¿no? Es natural, nuestros propios compañeros regidores de la administración anterior pues, no se presentaban. ¿Por qué? Pues decían, a lo mejor nos dan una maltratada, ¿Para qué le hago el caldo gordo? para qué le hago el caldo gordo, o a lo mejor cuando me presenten me abuchean, no lo sé, ¿no? Y generalmente la oposición no se presenta. Entonces, sí les preguntaron quiénes acudirían, quiénes no acudirían. No sé si ella habrá, la verdad es que no lo sé, si habrá contestado en afirmativo o no su presencia. Pero me parece que son temas, pues, minucias que pasan en los eventos, ¿no? Y bueno, entonces te lo comento porque esto, obviamente, esas granjas, pues generan toda una expectativa, pero Claro. quiero que mejor el presidente de viva voz diga, no, espérame, pasa y hemos Sí, visto sí, sí, sí. cómo se comporta y de dónde Sí, viene, ¿no? sí, sí, sí. Pero lo más importante, Omar, es eso, o sea, esas granjas no votan. Porque además, si no también cometes el error, imagínate si, sobre todo los jóvenes aquí que utilizan mucho redes, ¿no? Presidente, es que mira cuántas reacciones. ¿Y eso qué? Incluso el licenciado López Obrador lo decía, si alguna vez llegan a tener dudas, váyanse a hacer una brigada. Oye, ¿y cómo te recibe entonces A mí me va muy bien, en territorio me va muy bien.
Y eso que han querido montar incluso hasta provocaciones en los cabildos. Estas páginas luego ponen, ¿no? En los cabildos abiertos. Se prevé manifestación en el cabildo abierto que se va a llevar a cabo, ¿no? Se están llamando a una provocación. No encuentras ninguna referencia de alguien físicamente que esté llamando a una O que sea manifestación. de la colonia que haya Sí, claro, dicho, va a bueno, venir. lo otro, eso es parte, digamos, del folclore, del escarceo político, ¿no? Estos personajes que lo mismo son ambientalistas, pero urbanistas, pero expertos en seguridad, pero defensores de derechos humanos, que dices, "Puta, ¿cómo tienen tanto tiempo, no?". O sea, quienes hemos participado en los movimientos, sabes que no puedes ir a todas porque pues tienes que chambear, ¿no? Pero algunos que tienen tiempo para ir, Son lo multifacéticos. mismo en la mañana que a mediodía, que en la tarde, que a media tarde, que en la noche, que en la madrugada, diría el licenciado López Obrador, ¿de parte de quién? Oye, ya para no abusar del tiempo, Sí, eh, ¿cómo cierras este año? Digo, muy obviamente, contento, sí, encaminado al desarrollo del municipio, ¿no? muy contento, muy satisfecho, muy optimista con el siguiente año. Creo que le podemos decir a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, cumplimos, hemos ido cumpliendo. El caso de las luminarias es para mí muy gratificante. Nos planteamos una meta de 10,000 luminarias en el trienio. Lo acabamos este año. Vamos a dejar en muy buenas condiciones de iluminación. Vamos por el cambio de semáforos, que no se han cambiado durante muchísimos años en el municipio, porque ahora la derecha dice, falta esto y esto. Pues sí, nada más que ustedes estuvieron como 15 años en el poder, 18 años, hilando trienio tras trienio, ¿no? Con conductas de pillaje, de sabotaje, de corrupción, de robo. Entonces, con mucho optimismo le podemos ver a la cara a la gente, decirle cumplimos en nuestro primer año, vamos a redoblar nuestros esfuerzos en infraestructura, vamos a redoblar los esfuerzos en el reparto equitativo del agua, vamos a continuar con el orden en el municipio y vamos a conseguir que haya un antes y un después de nuestra administración en el municipio. Oye, ¿cómo le va a ir a Izcalli en cuestión de gobierno para el 2026? Bien, estamos haciendo un esfuerzo ¿Qué muy cosas hay así como importante. que digas, híjole, Vamos a reforzar la seguridad, por ejemplo, con arcos carreteros. La posición estratégica en términos geográficos que juega a favor nuestro en términos económicos, también juega en contra de nosotros en términos de seguridad, ¿no? Muchos de los delitos que se cometen aquí no tienen que ver necesariamente con la población en general, muchos también están vinculados al desarrollo económico, particularmente el transporte de carga. Entonces es muy importante blindar nuestras fronteras con arcos carreteros, con cámaras con reconocimiento facial y reconocimiento de placas, que permitan mandar un mensaje de que si llegan a tener alguna conducta indebida al interior del municipio, los vamos a agarrar, serán sancionados. Vamos a redoblar el esfuerzo ahí. Vamos a dar mantenimiento a 7 pozos más. Vamos a incrementar nuestro calado en materia de infraestructura vial. Vamos a seguirle comprando a Mavici, que la rescatamos, la encontramos prácticamente en quiebra, ahora opera al 70% de su capacidad. Es una empresa que se puede autofinanciar y le todo el vende tiempo. ahorita a Sí, otros le gobiernos? vende a Nicolás Romero, le vende a Tultepec, le vende a Tepoztlán, le vende a privados, que este es bien importante, porque venderle a privados implica que se confía en la prueba Marshall, es decir, en la calidad de nuestro asfalto. Ayudó mucho tener nuestra certificación de la báscula de Profeco, que no servía la báscula de Mavici, y entonces estamos ganando prestigio. Y entonces puede ser una empresa que se puede volver un emblema también del municipio. Más ahora con el compromiso que ha hecho la gobernadora de a partir de enero rehabilitar todo el periférico. Entonces, estamos muy contentos, muy optimistas y vamos a poder, te podría decir que vamos a poder cumplir todos los compromisos de la campaña, todos los vamos a cumplir en la administración. Pues estaremos muy al pendiente, ¿eh? Muchísimas gracias, Omar. Desde nuestra perspectiva, siendo críticos, ¿no? Buscando la forma, pero también compartiendo lo que es, ¿no? Para no alterar el orden, ¿no? Porque eso genera caos, ¿no? Y de repente eh, nosotros tenemos como medio de comunicación una responsabilidad de no generar más caos, ¿no? Porque si decimos que las cosas están mal, aunque sepamos que están bien por nuestros intereses, creo que es una grave falta. Pero pasa, ¿eh? O sea, yo la verdad es que a ustedes, a todo tu equipo, se los valoro.
Pero también es muy importante que la gente lo sepa así, ¿eh? O sea, hay medios de comunicación que saben que están mintiendo, que no es por falta de información, que mienten deliberadamente, que actúan por consigna, porque obedecen a intereses que ahora están fuera del gobierno. Bueno, había, por no decirles periodistas y no lastimar a la profesión, pero había comunicadores o gente que tenía páginas que hasta se anunciaba para vender calcomanías aquí en el municipio, para que pudiera circular. Y ahí andaban, aquí cómprenla en mi página, la calcomanía de la organización tal, ¿no? Para que les hagan descuentos en sus trámites y si llega a pasar una cosa, tránsito no los pare. O sea, gente de los medios, De con doble periodistas, cachucha, ¿no? Con cachucha de gestor, gestor. ¿no? Y con cachucha de periodista. Entonces es muy importante que la gente ubique qué intereses defendían, ¿no? Entonces yo la verdad te agradezco mucho esta posibilidad y vamos a seguir como siempre informando. Además agradecerles que son de los medios que siempre están en la conferencia del Poder del Pueblo. Muchas gracias, presidente. Al Pues todo el contrario, Omar. éxito para el gobierno, porque si el gobierno hace su chamba, le va a ir bien a Cuautitlán Izcalli, que es lo que queremos. Aquí vivimos, aquí habitamos, aquí transitamos, y lo que más buscamos es un municipio que vaya en desarrollo, en progreso, ¿no? Muchas gracias, Omar. Presidente, muchas gracias. Y gracias, por supuesto, al equipo que hace posible que esto se desarrolle. Gracias, Vale, gracias, Morgan, gracias, Charlie, gracias, Ángel. Y al equipo de Énfasis Comunicaciones, Omar Chavarría Fonseca, les da las gracias y le va a dar un consejo también a ti, presidente. Sean felices, diviértanse, apasionense por la vida, vívanla intensamente, sigan lo que está haciendo el presidente Daniel Serrano, sigan lo que está haciendo Énfasis Comunicaciones y nos vemos próximamente. Gracias. ¿Dónde? Pues en Énfasis.